Bien, pues bienvenidos a la sesión del 21 de julio de 2020, esta sesión de la asignatura Ciencias Sociales 2, en la cual pues básicamente hemos estado revisando las partes teóricas de lo que podría ser la conformación de un instrumento teórico-metodológico para el análisis de conflictos sociales. Por supuesto que tengo que decirlo, esta es solamente una propuesta que ha surgido a partir de, a través de los años, en los cuales se ha impartido esta misma materia en los grupos de ciencias sociales 2 y en los grupos de sociedad, política y cultura, porque bueno, el objetivo es que ustedes se den cuenta que el análisis social tiene, por supuesto, que su complejidad, pero también tiene su metodología. Y básicamente el hecho de que podamos arribar después de 8 sesiones teóricas a una herramienta de análisis, bueno, pues creo que eso sería lo más valioso de este curso, es decir, que no se quede solamente en una situación puramente teórica, sino que podamos hacer a partir de esos elementos teóricos un análisis de un conflicto social. Y esto sería una metodología que además les va a servir a ustedes o les podría servir a ustedes en prácticamente todos los puntos, momentos de su vida. Si ustedes utilizan esta metodología, bueno, cuando haya un conflicto, por lo menos van a poder saber qué está sucediendo, cuáles son los elementos que conforman ese conflicto y bueno, la posibilidad incluso de tomar decisiones asertivas o más asertivas por lo menos en medio del mismo, ¿no? Bueno, entonces ya vimos un montón de teoría, bueno, no un montón, más bien la teoría mínima, que nos va a permitir entender la dinámica de los conflictos sociales. Y bueno, pues entonces me voy a permitir, compartir mi pantalla. Aquí está. Compartir mi pantalla y en esta ya está aquí el famoso mapa social, el mapa para la lectura social, que prácticamente será nuestro examen final, ¿no? Nuestro ensayito final. Bien, pues sin más preámbulos, yo creo que sería importante dar un repaso a los elementos que aquí están marcados, pero sobre todo, porque eso ustedes lo van a tener que hacer durante el ensayo que están preparando, las preguntas importantes que seguramente de aquí se van a desprender. Bueno, perdón, me voy a permitir, entonces empezar con la estructura, del, de lo que es este mapa mental. Vamos a verlo, ¿dónde quedó? Aquí está. Voy a mover esto acá. Bueno, vamos a verlo en general. A lo mejor no lo podemos observar por la dinámica de las pantallas, pero ahorita vamos a ir acercando cada uno de estos elementos. Cuando yo empecé a hablarles a ustedes sobre la sociedad, les dije que deberíamos de considerar a la sociedad por lo menos en tres cualidades. La cuestión de que es dinámica, es decir, siempre está en movimiento. Segundo, que es compleja, es decir, existe un fenómeno, no existe por sí solo, sino concatenado con infinidad de nuevos fenómenos. Y tercero, que es inestable. Yo creo que esta última cualidad es la más importante en el sentido de que nos aporta una perspectiva de que nada en lo social está equilibrado, que siempre estamos negociando esos equilibrios y que en esa dinámica de los equilibrios tendríamos que revisar que el conflicto existe desde el sujeto mismo hasta todo el entramado social en los diferentes niveles que existen.
es decir, desde el nivel particular, individual, íntimo, cotidiano, ¿sí? Que es el que veíamos cuando revisamos el problema de la teoría de la personalidad de Freud. A nivel de lo íntimo, yo mismo, cada uno de nosotros, somos un conflicto que está siempre en un choque entre el ello y el superyo. Pero también a nivel de lo cotidiano, a nivel de lo inmediato, en la interacción con los otros sujetos, con mis próximos, también entro en una dinámica de conflicto, porque ya lo veíamos en aquella ocasión, cuando veíamos la teoría del poder, finalmente esta relación, esta interacción que se da entre los individuos o entre los sujetos, siempre estará de algún modo vinculado por la realización de una intencionalidad que nos lleva precisamente a negociar con el otro el conflicto, a negociar precisamente la intencionalidad. Y desde aquí ya veíamos en la teoría del poder de Michel Foucault a este choque intencional, a este choque estratégico, es lo que nosotros le llamamos poder. Bien, entonces, desde este nivel del individuo o desde este nivel de la cotidianidad, podemos ya entender que las interacciones sociales están en un constante conflicto que tiene que estar negociando siempre algún tipo de solución. Yo les comentaba también en alguna de las sesiones cómo es que existen estas estrategias de resolución de conflictos a partir precisamente de que la realidad es dinámica y es inestable. Es decir, siempre está negociando nuevos conflictos, ¿no? Siempre está generando nuevos conflictos. En alguna de las láminas de la presentación, de alguna presentación, yo les comenté que esta es prácticamente una de las expresiones más interesantes de lo social. El conflicto no se destruye, no se concluye, sino que se transforma en nuevas formas de conflicto. Bueno, en esta situación, de todos modos, en esa situación, decíamos que había intentos sociales, culturales, para poder resolver esos conflictos, y nosotros veíamos en este pequeño cuadro por lo menos 5 casos, ¿no? El del consenso, el del reconocimiento y la distribución, el del disenso, el de la resistencia social y obviamente también el de la barbarie, aunque en la barbarie ya no hay negociación, no hay posibilidad de negociar, es la dinámica de la extinción, del exterminio del otro. Bueno, pues esto se da tanto a nivel de los individuos, como lo acabamos de ver, como también se da a nivel de las grandes estructuras, es decir, se da en el marco de las instituciones, se da en el marco precisamente de la interacción de los tipos de instituciones que constituyen una forma específica de Estado. Y entonces, bueno, esa premisa básica nos va a conducir prácticamente en toda esta estructura que yo les propongo para el análisis de los conflictos sociales. Bien, aquí está. Empezamos entonces con las dinámicas del conflicto. Todo conflicto hace que nuestro entorno sea inestable. No hay secreto en esto. Cada vez que nosotros entramos a la dinámica de un conflicto, por muy sencillo o por muy complejo que sea, hace que todos nuestros entornos se vuelvan completamente inestables. Empezamos a tener dudas en torno a la solidez de nuestro mundo, y obviamente eso hace que tengamos que tomar una decisión para poder resolver ese conflicto en un afán extraño de poder lograr un punto de equilibrio. Sin embargo, ya lo comentamos, esos puntos de equilibrio no existen en definitiva. Bien, entonces, ¿qué entornos se vuelven inestables cuando entramos a una dinámica de conflicto? Bueno, pues prácticamente todos nuestros entornos entran en esa dinámica. Es decir, yo hablo de aquí por lo menos 3 tipos de entornos, que son el entorno biótico, que es precisamente
en el lugar donde están nuestros recursos naturales, la naturaleza en sí misma, y obviamente lo que está dentro de ese entorno que le hemos llamado entorno biótico, el entorno de vida que, como todos ya sabemos, siempre está de algún modo vinculada con territorios específicos, con recursos específicos. Aquí estamos hablando de lo que Marx en algún momento nos enseñaría con respecto a las condiciones reales de existencia. Este entorno biótico, la transformación de este entorno biótico, por supuesto que va dirigido hacia los procesos de producción, distribución, consumo y desecho que le dan sentido precisamente a las condiciones materiales de existencia. Los seres humanos no podríamos sobrevivir como individuos ni como especie si no generamos estos procesos de producción, distribución, consumo y desecho que nos llevan en contacto directo, inmediato, con este entorno biótico, con estos recursos y además con los territorios donde se tienen esos recursos. Bien, el otro entorno que también entra en los procesos de inestabilidad es precisamente lo que le pusimos aquí como el entorno cultura. El entorno cultura está vinculado específicamente, y eso lo vimos en alguna sesión, con los elementos de la significación social. Es decir, los seres humanos construimos un entorno de significación por medio de la cual regimos nuestra existencia colectiva e individual. Y es en esta cultura es donde nosotros producimos básicamente las formas legales y las formas culturales de nuestra interacción. En este lugar es donde se reproducen nuestras mitologías, nuestras ritualidades, nuestro lenguaje, nuestra forma de significar el mundo, nuestras emociones, nuestras expectativas, tanto personales como colectivas, ¿sí? Todo esto se da en este entorno que le llamamos cultura. Y finalmente, también hay un entorno tecnológico que seguramente también entra dentro de la dinámica de esta inestabilidad social y que también fluye, choca, digamos, si esto fuera una especie de espejo de agua, donde justo aquí en la mitad tiramos una piedra, las ondas que se van produciendo también van chocando con las otras ondas de los otros entornos. Bueno, esta imagen, por supuesto, que es continua, es decir, siempre desde un punto del conflicto se están generando ondas de choque hacia los entornos bióticos, hacia los entornos culturales y hacia los entornos tecnológicos. Supongamos, por ejemplo, nuestro conflicto de huelga en este momento. Nosotros no solamente estamos preocupados en este momento por qué tipo de recursos están disputando los compañeros del STUACH, sino que también empiezan a generarse un montón de cosas dentro del ámbito significativo. Ya me ha tocado escuchar maestros que prácticamente están pidiendo la extinción y el exterminio del sindicato porque ha afectado nuestro patrimonio institucional. Bueno, esto que acabo de decir no está aquí, sino está precisamente acá, porque lo que está en juego es nuestra forma de vida, lo que está en juego es nuestra forma de pensar, nuestra forma de enseñar, el proyecto académico que cada uno de nosotros tenemos y la significación que ese proyecto tiene en nuestra existencia. Entonces, se producen discursos, yo se los había comentado en algún momento, de las 8 sesiones anteriores, se producen discursos y se producen reglas de operación en este entorno cultural. Y entonces, cuando uno piensa en este entorno cultural modificado, transformado, transmutado a partir de la dinámica del conflicto, uno tiene que escuchar qué discursos se están produciendo. Es decir, si pensáramos en el conflicto de la huelga, tendríamos que estar
atentos a los discursos que emite el sindicato, por supuesto a los discursos que emite la administración central y por supuesto a los discursos de la comunidad universitaria que están fuera del conflicto, pero orbitando de algún modo y abrevando precisamente en esta dinámica. ¿Quiénes? Ustedes como alumnos, nosotros como profesores. Entonces, bueno, todo esto va a crear una serie de discursos que tienen como objetivo justificar de un modo o de otro el conflicto mismo, ¿no? Y entonces los compañeros del STUACH empiezan a acusar de que la administración central no ha tenido capacidad de gestión y ha afectado sus intereses y básicamente intereses gremiales, intereses del movimiento proletariado, y entonces empieza a construir toda una base discursiva política en contra de Rectoría. Por su lado, el rector hace unos días emitió un comunicado diciendo que todos los sectores universitarios nos tenemos que unir prácticamente en contra del STUACH, porque el STUACH ha llegado al punto de cualquier cerrazón de diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está. Y cada quien quiere justificar su punto de vista, pero lo único que a mí como sociólogo me indica es que hay un conflicto y hay discursos de justificación del conflicto, ¿no? Y entonces uno tiene que poner mucha atención en esos discursos que se están produciendo. Y por supuesto, en las normas legales, en las normas formales que le dan sentido al conflicto mismo. Eso lo veíamos en otra de las sesiones. Y bueno, finalmente veíamos también que toda interacción genera instituciones, y entonces cuando uno piensa en esta dinámica, tiene que pensar doblemente en dos perspectivas básicas, en lo que es el Estado, es decir, en la construcción de este orden institucional que de algún modo está marcado por toda una construcción política y económica, y por supuesto el papel que juegan las instituciones dentro del conflicto que voy a analizar. No creo que exista un conflicto fuera de una institución, o más bien fuera de las atribuciones normativas de una institución. Entonces, ya sea el conflicto de la huelga en este momento de Chapingo, o ya sea los conflictos de la guerra comercial que Estados Unidos tiene contra China en ese nivel macro, o el conflicto que tiene Estados Unidos contra todas las instituciones translaterales de las Naciones Unidas, específicamente contra la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues esos conflictos, tanto a nivel general, a nivel global, así podemos decirlo, como los conflictos personales que tengo con mi novio, con mi pareja, con mis padres, con mis amigos, bueno, pues todos ellos de algún modo reproducen precisamente esto que estamos viendo, es decir, son modificaciones ondulantes, digámoslo así, de nuestros entornos, y obviamente esto implica la participación tanto de la dinámica formal del Estado con sus marcos jurídicos, como el de las instituciones que de algún modo tienen como obligación normar la dinámica del conflicto. Bueno, ya con estas premisas, entonces tendríamos que ir fase por fase. ¿Qué es lo que vamos a ir buscando del conflicto que vamos a analizar? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es, detrás de todo conflicto hay que responder esta primera pregunta, ¿sí? Déjenme ver si podemos hacer una modificación aquí. No, creo que no. Bueno, entonces la primera pregunta que tenemos que hacer antes de empezar a desarrollar este instrumento es: ¿cuál es el conflicto? ¿En qué consiste el conflicto? Hacer una descripción pormenorizada de lo que nosotros consideramos que es ese conflicto. Ya una vez hecho esta descripción del conflicto,
entonces tenemos nosotros que ir sistematizando cada una de las partes formales de ese conflicto. ¿Y cómo lo vamos a sistematizar? Bueno, pues lo vamos a sistematizar precisamente yendo parte por parte. Parte por parte. Déjenme, voy a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Permítanme un segundito nada más. Voy a dejar de compartir tantito la pantalla. Ok. Y permítanme un segundo mientras abro unos elementos que necesito aquí para la sesión. Bien, ya regresé. Necesitaba abrir unos documentos y ya están. eh, em, y lo que, bueno, abrí fue básicamente el editable para que podamos ir haciendo algunas acotaciones en el mismo, ¿no? Para que ustedes los tengan como elementos. Aquí está nuestro mapa de pensar. Déjenme, voy a compartir pantalla nuevamente. Aquí estamos. Bueno, pues aquí está el mapa de pensar y necesitaba eso y necesitaba pues una pequeña hoja para escribir en caso de que sea necesario. Bueno, entonces regresamos acá. Bien, este es nuestro mapa de pensar y entonces tenemos que, deseamos, como primera parte, eh, lo que tenemos que hacer es hacer una descripción del conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una descripción del conflicto. Vamos a ponerlo en negritas y un poquito más grande para ir marcando, digamos, la parte eh, procedimental. Entonces, primero hacemos la descripción del conflicto. Vamos a ponerlo incluso en rojo. Ahí está, para que se note. Ahí está. Descripción del conflicto. Luego, la segunda parte, el segundo elemento que tenemos que revisar es, la segunda parte es la sistematización. ¿Y cómo voy a sistematizar el conflicto? Sistematización. ¿Cómo voy a sistematizar los elementos del conflicto? Bueno, pues voy a ir describiendo cada una de las preguntas que aquí están presentes y voy a tratar de desarrollar lo más rigurosa y objetivo que pueda estos elementos. Entonces, lo primero que hay que preguntarnos, una vez que ya hemos hecho la descripción del conflicto, lo que tenemos entonces que preguntarnos son estas. Vamos a ponerlo aquí como A. Ok. Tenemos que responder qué recursos se disputan y cuáles son los territorios en los cuales se disputan esos espacios. Recuerden ustedes que no hay ningún conflicto que no esté mediado por la temporalidad y por la espacialidad. Hay conflictos que son muy personales, entonces quedan de todos modos a nivel de la interacción con el otro sujeto, como también existen conflictos como el caso que les comentaba de la guerra comercial de Trump contra China, que tiene obviamente un territorio y una espacialidad mucho más amplia y por supuesto una temporalidad mucho más extensa. Entonces, esto es lo primero que tenemos que revisar. ¿Qué recursos se disputan y en qué territorios? Posteriormente, una vez que nosotros hemos identificado tanto los recursos que se disputan como los territorios,
entonces tenemos que ir a la parte del entorno, del entorno cultura. Por acá, porque si no, aquí está. Y de aquí, en el entorno cultura, pues tenemos nosotros que responder estas preguntas. ¿Qué significado tiene lo que se disputa? Digo, si se disputa es por algo, ¿no? Y eso tiene un valor y un significado para lo que los disputan. Entonces, uno tiene que tener mucho, mucho cuidado con este elemento porque es quizá a veces más significativo que el recurso mismo. El recurso, por supuesto que es importante. El territorio donde se disputa ese recurso, por supuesto que es fundamental. Pero el significado que adquieren esos recursos o ese territorio donde se disputa suele ser incluso a veces más determinante en la realización del conflicto. Entonces, nuestras preguntas que tenemos que hacer es, ¿qué significados tiene lo que se disputa y qué discursos se crean y se reproducen en la disputa? Recuerden que esto ya lo vimos en alguna de las sesiones anteriores. Vamos a quitar ahorita para que no tengan ustedes conflicto con esta pregunta. Esto lo ocupamos para otro tipo de, de estudios. Pero bueno, entonces nos quedamos solamente con estas dos preguntas. ¿Qué significados tiene lo que se disputa? ¿Qué discursos se crean y se reproducen en la disputa? Y por supuesto, la última que sería, ¿qué marcos jurídicos norman la disputa? Recuerden que, el derecho es parte de las estructuras discursivas que tenemos con respecto a nuestra interacción con los demás sujetos. La Constitución mexicana, por ejemplo, norma nuestra interacción tanto con los sujetos físicos como los sujetos morales, y obviamente pues nos dice por dónde viene el asunto. Y básicamente todos los conflictos tienen siempre un marco jurídico o normativo que de algún modo regula la disputa. Por supuesto que, vamos a poner aquí, o normativos, vamos a ponerlo así, o normativos regulan la disputa. Ahí está, esa sería la pregunta más adecuada. Nos vamos a saltar la parte de los dispositivos tecnológicos y nos lo vamos a saltar porque aunque yo hablé acerca de los dispositivos, yo hice mucho énfasis en los discursos como dispositivos y en los marcos jurídicos como dispositivos. Entonces, esta parte la vamos a obviar y bueno, vámonos a la tercera parte de la sistematización, donde ustedes tienen que preguntarse quiénes disputan. Se tiene que hacer una tipificación acerca de los actores que están disputando. Es decir, quienes disputan nos habla, o ya sea de actores individuales, tú y tu novia, tú y tu suegra, tú y tu cuñado, por decir algo, o de actores colectivos o de actores institucionales. Finalmente, uno tiene que aprender a determinar qué tipo de actor está involucrado dentro de la disputa, porque cada tipo de actor también tiene un marco, digamos, de atribuciones. Así le vamos a llamar. Marco de atribución. Ahí está. Cuando nosotros entendemos qué tipo de actor es el que está participando en el conflicto, sabemos cuál es su marco de atribuciones. Es decir, hasta dónde puede llegar su acción de manera legal dentro del conflicto. Por supuesto que habrá
conflictos donde los marcos de atribuciones sean rebasados y obviamente esto sea pues pretexto para que el conflicto se profundice. Si un individuo que representa a la SADER, por ejemplo, toma decisiones más allá de sus atribuciones, seguramente va a agudizar el conflicto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Si un policía viene y mata a una persona sin ninguna justificación, digo, como si hubiera justificación para matar a alguien, por supuesto que está más allá de su marco de atribuciones. Si tu novia te pone el cuerno, o tu novio te pone el cuerno, por supuesto que está yendo más allá de su marco de atribuciones. Y eso generará el conflicto. Entonces, cuando nosotros analizamos esta parte de quienes disputan, nos vamos directamente a los actores y a sus atribuciones dentro del conflicto. Pueden tener muchas atribuciones, pero lo que nos interesa aquí es qué atribuciones tiene este sujeto o este actor en el conflicto que estoy analizando. Recuerden, la dinámica es precisamente la dinámica del conflicto. Pueden tener otras tantas atribuciones, pero me interesa las que están vinculadas directamente con el conflicto. Bien, vámonos con la cuarta parte. Una vez identificado a nuestros actores, ahora tenemos que irnos a la identificación de el horizonte histórico. Recuerden que yo les comentaba a ustedes que el horizonte histórico no se trata solamente de colocar en una línea cronológica los acontecimientos que se están sucediendo por la dinámica del conflicto, sino que decíamos que había que contextualizar esa cronología con elementos de coyuntura y con elementos de estructura. Esto también lo vimos en una parte de las 8 sesiones anteriores, donde precisamente me dedico exclusivamente a tratar el tema del horizonte histórico. Todo conflicto social, todo, absolutamente, tiene su propia cronología, es decir, tiene un punto de inicio y posteriormente puntos importantes del desarrollo cronológico de ese conflicto, pero eso no es la ubicación, digamos, temporal del conflicto, sino es solamente la descripción episódica del hecho. Todos los conflictos deben entenderse dentro de la coyuntura, es decir, de aquellos elementos históricos que me permiten entender cómo es que sucede el acontecimiento y obviamente de los elementos de estructura que de acuerdo a la propuesta de Bernstein sigue, pues digamos, una visión más global. El capitalismo genera el neoliberalismo y el neoliberalismo genera procesos de explotación de los recursos naturales que afectan a mi comunidad. Si no hubiera habido neoliberalismo, no habría posibilidades de que las empresas canadienses llegaran a mi comunidad a sacar el oro o la plata que existe en mi zona, es decir, en el territorio donde yo vivo. Entonces, este acontecimiento particular de que llega a una minera, a una comunidad a extraer sus metales preciosos, solamente se explica porque hay una coyuntura que de algún modo le da sentido, ¿no? En este caso, los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio que se generaron en 1994 y obviamente, si lo vamos hasta arriba, pues todos los procesos de desarrollo y organización que tiene el capitalismo para poder reproducirse como sistema de producción. Entonces, este es bien importante también porque nos permite visibilizar el conflicto dentro de su dinámica histórica, no solamente cronológica, no solamente episódica, sino también coyuntural y estructural. Bien, quinto paso, digámoslo así, no me gusta mucho hablar de pasos, pero
Pues aquí solamente es porque estamos en el efecto de la sistematización. Y entonces decimos, en este quinto paso, o en este quinto punto, lo que vamos a identificar es precisamente si existe una dinámica desde el Estado mismo. Recuerden que no es lo mismo Estado que régimen gubernamental. Eso también lo dejamos claro en la clase número 6, creo. No, en la 5, ¿sí? Donde hablamos precisamente sobre el Estado y el régimen gubernamental. Entonces, en esta parte, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, uno, ¿qué instituciones públicas, qué instituciones privadas, y otra vez aquí aparecen los marcos jurídicos, que ya lo habíamos visto aquí como dispositivo, pero bueno, ¿qué instituciones públicas y qué instituciones privadas influyen de algún modo en el conflicto que estoy analizando? ¿Sí? Recuerden que este es nuestro punto importante, ¿no? El conflicto que estoy analizando, y bueno, la pregunta es, para cuando llegamos a este punto de las instituciones, bueno, ¿cuáles son las instituciones públicas y las privadas y cuáles son los marcos jurídicos que regulan la participación de estas instituciones públicas y privadas dentro del conflicto que estoy analizando? Recuerden que este es finalmente el objetivo. Y entonces, si nos vamos nosotros a la dinámica de las instituciones públicas, ¿sí? Nosotros recordamos que hay por lo menos 4 niveles, bueno, pueden ser hasta 5 niveles de participación de las organizaciones, perdón, de las instituciones de carácter público. Es decir, desde la órbita de los del interés público, siempre habrá como que niveles. Y nosotros decíamos que es el nivel municipal, el primero, el segundo es el estatal, el internacional. Vamos a dejarlo en estos 4. Entonces, si nosotros pensamos en que hay instituciones, seguramente las vamos a encontrar en estos 4 niveles, ¿sí? Es decir, instituciones del municipio que afectan a nuestro conflicto, instituciones estatales, federales e incluso, como ya lo decíamos, internacionales, a nivel de instituciones públicas. No sé si en los lugares donde ustedes vivan suceda, pero muchas veces, por ejemplo, el Banco Mundial patrocina investigaciones en las comunidades campesinas o en las comunidades indígenas, para fortalecer ciertos aspectos de organización o ciertos aspectos de producción. Y muchas veces los conflictos se generan gracias a la participación de estas organizaciones de orden internacional. Entonces, uno tiene que tener muy claro esto. Entonces, por eso es que las preguntas que nos vamos a dirigir cuando veamos la órbita pública del conflicto es estas: ¿cómo se expresan los intereses de los regímenes gubernamentales concretos en la disputa? ¿Qué políticas gubernamentales existen en torno a la disputa y de qué niveles existe la participación de los regímenes gubernamentales, local, municipal, estatal, federal o transnacional, en la disputa? Estas son las preguntas que tenemos que responder cuando estemos dentro del análisis de lo público. Y cuando pasemos al análisis de lo privado, al igual, vamos a encontrarnos que, vamos a poner esto aquí, lo voy a copiar de este lado también, porque también hay instituciones, aunque aquí no podemos hablar de municipales, estatales, más bien tendríamos que hablar de locales, instituciones locales, privadas locales, ahora sí, estatales, federales e internacionales, pero que tienen esta cualidad.
de ser privadas. Nosotros solamente como una cuestión digamos, para facilitar el asunto, llamábamos a estas instituciones privadas instituciones dentro de la órbita del mercado. Y veíamos desde la cuestión de la localidad hasta la cuestión de la aquí vamos a ponerlo, transnacionales. Ahí está. Muchas veces los conflictos están dados por los intereses de las corporaciones transnacionales más que de los conflictos internos que tenga la comunidad. En el caso específico, la cervecera Heineken en Baja California o la refresquera Coca-Cola en Chiapas son elementos que están generando conflictos y que son de corte privado transnacional. Y entonces uno tiene que responder estas preguntas. Ay, se me fue. Entonces, aquí tendríamos que poner el F. Más, bueno, vamos a quitar para evitarnos de broncas. No quiero que ahorita teoricen sobre el Estado. Vámonos directamente sobre lo que sí podemos observar, sobre los regímenes gubernamentales y específicamente sobre las instituciones públicas que entran dentro de la esfera del conflicto. Y como F vamos a identificar las instituciones de carácter privado a nivel local, estatal, federal o transnacional que pudieran estar vinculadas con el conflicto que estamos nosotros analizando. Entonces, vámonos en ese orden y vamos a finalizar con ay Dios, ¿dónde quedó? Aquí está. Bueno, no es cierto. Antes de esto, no, con eso no finalizamos. Digamos que este sería el último punto de este mapa de pensar, donde vamos a identificar si existen sujetos colectivos desde la sociedad civil. Es decir, que no sean de orden público, pero que tampoco sean de orden privado comercial, ¿no? Estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil y aquí obviamente vienen las preguntas que tenemos que contestar con respecto al conflicto. El ejemplo más claro sería el caso de Atenco, cuando se quiso colocar el famoso aeropuerto internacional, inmediatamente salieron los compañeros de Atenco con sus machetes a protestar y formaron un frente colectivo en defensa de la tierra, y ese obviamente es la expresión, digamos, civil en el conflicto. Y entonces, bueno, pues muchas veces las organizaciones civiles también determinan hacia dónde puede ir el conflicto. Y ya solamente para terminar, les voy a pedir, aquí nos vamos a H, ¿sí? Ustedes van a tener que identificar en qué nivel del conflicto está. Si el problema que están ustedes revisando ya se resolvió a través del consenso, perfecto, entonces desarrollamos cómo se generó ese consenso. Si están en el problema del disenso, todavía hay negociaciones legales, o chantajes o violencias, bueno, todo esto lo tenemos que desarrollar. ¿En qué nivel de resolución se encuentra nuestro conflicto que estamos analizando? Bueno, pues básicamente esto sería, digamos, la parte de la sistematización de la información. Entonces, decíamos que como primer punto, la descripción del conflicto y luego el de la sistematización. Y, de hecho, incluso vamos a poner que este es el tercer punto. Una vez que hemos sistematizado el conflicto, ahora tenemos que ver el nivel de resolución.
de resolución. Ahí está. 3. El nivel de resolución. ¿Cómo concluiría el ensayo? Bueno, concluiría con un cuarto punto. Con un cuarto punto, que es el de el análisis que ustedes tienen que realizar. Permítanme tantito. El análisis global del conflicto. Es 4. Y hay algo que es bien importante. Esto por supuesto, es parte de los resultados de cualquier análisis sociológico. Es la cuestión, bueno, una vez que hago el análisis global del conflicto, ya con todos estos elementos, ahora tengo que buscar algo que le vamos a llamar, quinto, algo que le vamos a llamar escenarios posibles de resolución. ¿Qué es esta parte? Esta parte de los escenarios posibles de resolución no es otra cosa más que ya después de haber analizado todos los elementos, encontrar nosotros, ustedes, una posible resolución del conflicto, ¿sí? ¿Cómo se imaginan ustedes que deberían de comportarse todos los actores, tanto los colectivos, los institucionales, los individuales, con respecto del recurso que se están disputando y los marcos jurídicos institucionales para que el conflicto llegase a una posible resolución? Hasta aquí nosotros hemos entendido que el conflicto no se ha resuelto, ¿sí? O si ya se resolvió, entonces, ¿qué otros escenarios posibles de resolución tuvieran? Digo, no siempre los conflictos se resuelven del mejor modo. Entonces, pues básicamente este es el trabajo que ustedes tienen que realizar para entregar el día, creo que el día 28, ¿no? Sí, el día 28. Bueno, entonces, aquí estamos, dejo de compartir la pantalla. Dejo de compartir la pantalla, aquí está. Y pues cerramos esta sesión. Nos faltan 6 minutos todavía antes de que yo comience mi clase de Teams. Y bueno, solamente dejaría estos minutos para ver si hay algún tipo de pregunta de parte de ustedes. Sara, te escuchamos. Profe, cuando se refiere a que se disputan, lo que se disputan, ¿es únicamente algo material o puede ser cualquier otro tipo de conflicto? No, recuerdo que cuando hablamos de recursos, hablábamos de que hay recursos, digamos, económicos, pero también existen otro tipo de recursos, los recursos no tangibles, ¿no? Puede ser un problema de poder, puede ser un problema de autoridad. Muchas veces los conflictos inician porque uno se siente, digamos, agredido o vulnerado por la presencia de otro tipo que también tiene la capacidad de gestión que nosotros, y entonces estalla el conflicto, ¿no? Los recursos no son necesariamente recursos bióticos, pero recuerden que todos los conflictos tienen de fondo un recurso que se está disputando. Pueden ser recursos tangibles, como ya veíamos ahorita, o pueden ser recursos intangibles. La autoridad es un recurso intangible. Por ejemplo, la autoridad que los papás tienen dentro de la casa también se negocia, ¿no? Y también se tiene que estar generando procedimientos de control.
Cuando de pronto los hijos empiezan a levantarse y a gritar a los padres, pues por supuesto que ahí se genera un conflicto de autoridad. No es una cuestión de recursos, no es una cuestión de agua, no es una cuestión de un monte, aunque pudiera haber por ahí de pronto algunas cosas vinculantes, ¿no? Eh, pero finalmente eso se tiene que disputar y eso entra dentro del conflicto. Claro, ahí estamos hablando de conflictos más particulares. Si nosotros hablamos de conflictos más generales, más globales, más comunitarios, pues por supuesto que a lo mejor encontramos que sí hay algún recurso biótico que se esté disputando, ¿sí? Y por otro lado, estén también la dinámica de las relaciones de poder que también se estén disputando. Entonces, no solamente son los recursos naturales, pero seguramente que hay algo por ahí escondido, ¿no? De acuerdo, gracias. Sí, Sara. ¿Alguien más? Yael, te escuchamos. Y Miguel Ángel López. A ver, Yael. Yael. O Miguel, si ya tienes abierto el micrófono, pues adelante. Profe, una preguntota nomás. Sí, Miguel. Digamos que el problema que voy a desarrollar es a nivel local. Y como, bueno, no sé si es un reportaje, es un caso especial de que hubo un pleito con una comunidad aquí cercana. Y que existe, le voy a preguntar si se puede anexar como testimonios, ya Claro. que las fuentes son pues... Sí, tú lo tienes ahí, perfecto. De hecho, eso enriquecería mucho más tu trabajo, porque los testimoniales son parte de la construcción de los discursos que se crean alrededor de la disputa. Bueno. Sí, entonces, ¿Quieres, por profe? supuesto. Será mi... Ándale. Bueno, Yael, ¿te escuchamos? Yael. O a través del chat, Yael, si no puedes comunicarte, recuerda que está el chat donde puedes escribir. Okay. Blanca, adelante, Blanca. Sí, bueno, tengo una pregunta, profe. Sí. Por ejemplo, ¿puedo incluir, no sé, alguna clase de, si por ejemplo en mi comunidad hubo algún feminicidio o algo así, eso podría yo poner como conflicto? Sí, siempre y cuando, bueno, el feminicidio se da, matan a la compañera, a la mujer, no sé a quién sea, pero eso tuvo que haber generado un estallido, un estallamiento, ¿no? La indignación colectiva, algo que se haya producido, porque el asesinato de la mujer en sí misma, aunque es completamente lamentable, si no genera un movimiento de protesta, algo que coloque en choque dos puntos de vista o dos posiciones respecto a algo, no se genera conflicto, ¿sí? Los aspectos personales y familiares, pues pueden quedarse solamente ahí, en el ámbito precisamente de lo familiar. Pero sí tiene que haber se generado un conflicto de mayor envergadura, ¿no? Entonces, por supuesto que puede ser ese un buen ejemplo de conflicto, siempre y cuando en efecto se haya generado conflicto. Sí, ok. Igual, bueno, tengo otra pregunta. Sí, Respecto a la elaboración del ensayo, de manera ordenada tenemos que ir siguiendo, por ejemplo, si le ponemos en el inciso C, actores, describirlos, inciso D, horizonte histórico, describirlos, así conforme van los pasos, o tenemos sí. que englobar todo. No, en la parte de la sistematización, que es el punto 2, sí tienes que ir muy pormenorizado. A, B, C, D, E, F. Y donde ya tienes que hacer, digamos que el análisis de todos esos elementos es en el tercer punto, ¿no? A ver, Ok. regresamos acá. Acuérdate que tenemos hasta el nivel de resolución y luego vamos al cuarto punto, al análisis global del conflicto, donde tú ya tienes todos los elementos y ya puedes empezar a verlos otra vez en conjunto para decir, el conflicto realmente puede haber sido esto y no aquello que se decía, ¿no?
¿sí? Ah, Y ok. entonces ya después de eso me voy a los escenarios posibles de resolución, ¿vale? Sí, está bien. Y Bien. Ujú. bueno, respecto a eso, puede ser, si por ejemplo me extiendo a más de lo que dijo, no hay problema o... No, absolutamente no hay ningún problema, al contrario. Ok, bueno. Gracias, sería todo. Gracias, Blanca. Vicente. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, dentro de mi conflicto, bueno, me voy a hablar de Sanacapan en Veracruz. Y en ese conflicto ahí se ven involucrados más problemas, pero pues ¿es necesario integrarlos o solamente hablo del conflicto en sí? Bueno, mira, yo creo que los conflictos siempre están concatenados con otros conflictos. Lo único que nosotros hacemos es decir, bueno, este conflicto puede ser el fundamental y a ese me voy a dedicar, aunque sí es importante saber que ese conflicto puede estar generado con otros más, ¿no? Y dentro de la descripción del conflicto ahí podrías mencionarlo. Bueno, esta bronca tiene estas repercusiones y esta expansión del mismo, pero nos vamos a dedicar en por esta razón, ¿no? Está bien, gracias, profe. Ándale, pues. Bueno, como ya se dieron cuenta, ya empezaron a llegar un montón de notificaciones de que ya está el otro curso. Nos vemos el próximo jueves y ya el jueves ya nada más sería para poder resolver algunos conflictos, algunas preguntas que tengan. Estefanía, último. Sí, profesor, ¿nos podría mandar el mapa modificado ya con las anotaciones que hizo? Ah, sí, por supuesto. Ahorita mismo lo convierto en PDF y lo subo en los documentos de este grupo. A ver, voy a compartir tantito mi pantalla. Aquí estamos. Recuerden que cuando estamos nosotros en Teams, ¿sí? Esta sesión se da dentro de un equipo. Entonces nos vamos a equipos, ¿sí? Aquí está. Recuerden que ahorita nosotros estamos en esta sesión virtual AR Toski. Y aquí si ustedes buscan en la parte superior, hay un menú de navegación y hay uno que dice archivos, ¿sí? Aquí en archivos lo voy a colgar, ¿sí? Para que ustedes lo puedan bajar en cualquier momento. Ustedes solamente tienen que entrar al equipo de sesiones virtuales y entrar a archivos y bajar el material. Y bueno, también lo que puedo hacer es subirlo a la página de Virtuaula, ¿se acuerdan? Que tenemos esa página como elemento de sistematización de todo lo que hemos estado viendo, y aquí lo voy a subir también para que lo tengan. Lo vamos a poner mapa de pensar sociológico B, por ejemplo, y ese es el que estaría con las modificaciones. Esto lo hago en un ratito más, ¿no? Para que lo tengan ustedes. Y sí, por supuesto, lo subo, ¿vale? Bueno, pues vamos a cerrar esta grabación y esta sesión y nos estaríamos viendo el próximo jueves. No olviden pasar lista, por favor. Es bien importante que pasen lista porque es el modo por medio de los cuales pues vamos a estar validando su asistencia y su participación. Muchas gracias, cuídense mucho, detengo la grabación y esta la subiré posteriormente a la página de Virtuaula, ¿vale? Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.